Un saludo muy cordial tengan todos ustedes. Este es el capítulo 24 de la asignatura Morfofunción que titula El aparato digestivo. Estas diapositivas fueron elaboradas por los docentes de Morfofunción. Yo soy Maya Herba Zamorano, docente de la asignatura de Morfofunción de la Facultad de Medicina, doctor Aurelio Meleán de la Universidad Mayor de San Simón. Vamos con los objetivos de aprendizaje. Dentro de los objetivos de aprendizaje está identificar los órganos del aparato digestivo, sus funciones básicas, describir las 4 capas que forman la pared del tubo digestivo, describir la ubicación, estructura, funciones de lo que son los órganos como el páncreas, el hígado, la vesícula, describir la estructura y funciones del tracto gastrointestinal a partir del estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Describir las 3 fases de la digestión. Describir los efectos del envejecimiento sobre el aparato digestivo y describir los trastornos relacionados con el aparato digestivo. Vamos a retomar el aparato digestivo a partir de lo que es el estómago. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo, el cual conecta el esófago y el duodeno. A recordar que es una cámara de mezclado y reservorio, por lo tanto debe tener las funciones asignadas a esto. Continúa con la digestión del almidón y los triglicéridos y, muy importante, inicia la digestión de proteínas. El estómago, como parte de sus funciones, tiene secretar el jugo gástrico, la lipasa gástrica y el factor intrínseco, el cual es muy importante para la absorción de vitamina B. Tenemos que el estómago secreta gastrina al torrente sanguíneo con unas funciones principales. En la figura 2412 del libro podemos ver la anatomía externa e interna del estómago y nosotros podemos detallar que este estómago tiene una forma de J, con una curvatura menor y una curvatura mayor. Tenemos que debajo del esfínter esofágico inferior encontramos la primera porción del estómago denominado cardias. Al lado izquierdo del cardias nosotros podemos evidenciar con una forma de cúpula una estructura denominada fondo. Por debajo del fondo y en sentido distal, nosotros encontramos el cuerpo del estómago y mucho más en sentido distal podemos encontrar lo que es el antro pilórico con esta estructura que es muy importante, que interviene en la digestión, que es el esfínter pilórico. Desde ya, nosotros podemos ver que el estómago en esta figura tiene 3 capas musculares. La que es más interna es la capa oblicua. La que se encuentra por fuera de esta capa oblicua es la capa circular y mucho más fuera de ambas capas musculares tenemos la capa longitudinal. Nosotros podemos ver en esta figura que es la vista anterior de la anatomía interna del estómago y nosotros podemos ver múltiples pliegues, los cuales una vez que el estómago está distendido, desaparece. Podemos evidenciar que esta es una fotografía a partir de una endoscopia que consiste en introducir una videocámara a lo que es el tracto gastrointestinal. Y esta es una imagen donde nosotros podemos visualizar lo que son estos pliegues en el estómago que desaparecen cuando el estómago está distendido. Parte de la patología que describen que está asociada a este esfínter pilórico, tenemos el espasmo pilórico y tenemos la estenosis del píloro, la cual debe resolverse de forma quirúrgica.
Cuando uno hace un detalle mucho mayor de lo que es el estómago y en un pequeño corte, como podemos ver aquí, de lo que es una porción del estómago, podemos evidenciar que mantiene la misma histología del aparato gastrointestinal. Tiene una mucosa, submucosa, muscular y serosa. Pero cada una de estas estructuras tiene algunas características que la diferencian de los otros segmentos del tracto gastrointestinal. Y tenemos, por ejemplo, la mucosa del estómago tiene epitelio cilíndrico simple que está reposando sobre la lámina propia y la muscular de la mucosa. Contiene una submucosa que es tejido conectivo laxo y tiene este detalle que ya lo había mencionado con anterioridad, que tiene una capa muscular con diferentes estratos musculares que tienen una función particular. Dentro de la muscular, el estrato muscular que está mucho más próximo a la submucosa es una capa muscular oblicua. Sigue por fuera de esta la capa muscular circular y finalmente por fuera de esta la capa muscular longitudinal. Nuevamente digo y repito, el resto del tracto gastrointestinal solamente tiene dos capas musculares, la circular y la longitudinal. Por fuera de esta capa muscular tenemos la serosa que está compuesta por epitelio plano simple y tejido conectivo laxo. Nosotros podemos evidenciar en este corte, como podemos ver aquí, una vez que se realice ese corte, podemos evidenciar esas cuatro capas que constituyen el estómago. Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y finalmente la capa serosa. Nosotros podemos evidenciar en la mucosa el epitelio cilíndrico simple. Nosotros vemos solamente una capa de células, las cuales probablemente se encuentran sobre lo que es el tejido, la lámina propia, y está sobre la muscular de la mucosa. Y vemos que este es un epitelio donde las células son más altas que anchas, lo cual le da una forma cilíndrica y por eso se denomina epitelio cilíndrico simple. Dentro de estas células epiteliales cilíndricas simples existen lo que son las células que secretan moco. Si nosotros nos adentramos, si nosotros vamos en sentido de lo superficial a lo profundo, nosotros podemos ver que la mucosa se refleja sobre sí misma e incluso llega a constituir lo que son las glándulas gástricas. Nosotros vamos a detallar más adelante solamente la mucosa con sus características. Podemos ver en esta submucosa que existe en esta submucosa del estómago lo que son los vasos linfáticos, las vénulas y las arteriolas. Podemos ver que debajo de la submucosa tenemos la muscular con sus tres capas de músculo, el oblicuo, el circular y el longitudinal. Finalmente, nosotros aquí vemos la delgada capa serosa, que es una capa unicelular. Si nosotros hacemos el corte de lo que es una glándula gástrica, como habíamos visto que esta es una glándula gástrica, nosotros hacemos un corte mucho más detallado respecto a los tipos celulares que se encuentran en estas glándulas gástricas. Y nuevamente, si nosotros vamos de lo superficial a lo profundo, nosotros podemos encontrar lo que es la fosita gástrica, encontramos el epitelio cilíndrico simple, ustedes ven aquí una sola capa celular, y ya nosotros podemos detallar en la glándula gástrica lo que son las células mucosas del cuello que están encargadas de secretar moco. Mucho más en la profundidad podemos encontrar las células parietales, las cuales secretan ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Si nosotros profundizamos
la lectura de lo que es este corte histológico, podemos encontrar a las células principales, las cuales secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. Una de ellas que sirve para la absorción de proteínas y la otra que sirve para la absorción de grasas en el tracto gastrointestinal. Finalmente, nosotros encontramos ya en la base de la glándula gástrica, podemos encontrar a las células G. Estas células, no olviden, que secretan hormona gastrina. Aquí nosotros podemos ver que las células parietales y principales vierten su contenido en un canalículo para que salga hacia la luz gástrica. A diferencia de lo que sucede con las células G que secretan gastrina, estas vierten su contenido hacia la sangre. A no olvidar este detalle. Bueno, ¿para qué se vierte dentro de las preguntas? Pero ¿y para qué se vierte esa cantidad de enzimas, ácido clorhídrico, pepsinógeno, a lo que es la luz gástrica? Es básicamente para iniciar lo que es la digestión química y mecánica. Nosotros tenemos de que el cloro y el hidrógeno, que son expulsados, que son secretados por la célula parietal, necesitan determinada cantidad de potasio para lo que es el intercambio de potasio por hidrógeno a través de la bomba de protones, la cual requiere adenosin trifosfato y se convierte en adenosin difosfato. A su vez, ¿de dónde se obtiene el hidrógeno que se expulsa en esta célula parietal? En esta célula parietal. Este hidrógeno proviene de lo que es la mezcla de la composición del agua y el dióxido de carbono con la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica convierte el agua y el dióxido de carbono en ácido carbónico. Este a su vez puede liberar lo que es el hidrógeno y también libera el bicarbonato. Tenemos que existe un contratransportador bicarbonato-cloro que permite que ingrese el cloro del líquido intersticial y sea expulsado por la célula parietal en la luz gástrica, y el bicarbonato cambia de lugar, pasa del líquido intersticial a la sangre a través de este proceso de difusión, y este fenómeno, cuando abunda el bicarbonato en la sangre, que cambia discretamente el pH, se denomina marea alcalina con todos los síntomas que puede tener. Dentro de lo que es la digestión mecánica en el estómago, existen los movimientos de propulsión, retropulsión, y el vaciamiento del quimo es muy lento, es más o menos 3 ml. Entonces, nosotros encontramos dentro de lo que es la descripción de las actividades que realiza cada producto de secreción de las glándulas del estómago. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que las células parietales secretan el factor intrínseco y el ácido clorhídrico. Tenemos que las células principales secretan el pepsinógeno y la lipasa gástrica. Y finalmente tenemos la secreción de la gastrina por las células G. Vamos más allá del estómago y ahora vamos a tocar el tema del páncreas. El páncreas es una glándula mixta retroperitoneal que tiene una cabeza, un cuerpo, nosotros podemos ver aquí la cabeza, el cuerpo y finalmente la cola. Tiene una disposición celular histológica de acinos e islotes. Y el páncreas secreta lo que se denomina jugo pancreático. El jugo pancreático está compuesto de agua, bicarbonato y enzimas. El jugo pancreático en 24 horas alcanza un volumen entre 1200 a 1500 ml. Dentro de las enzimas que están en este jugo pancreático, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de enzimas.
Y tenemos, por ejemplo, la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa que sirven para la digestión de los ácidos nucleicos. Tenemos la amilasa pancreática que degrada los almidones, continúa ese proceso de degradación de los almidones, el que inició la amilasa salival. Ustedes se acuerdan de la primera porción de lo que es el aparato gastrointestinal con su amilasa salival. Tenemos el páncreas secreta la tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa y la elastasa. Todas estas enzimas están dirigidas a la digestión de las proteínas. Esas proteínas que tienen una estructura molecular compleja, todas estas enzimas buscan disminuir esta complejidad para hacerlas mucho más fáciles de absorber. Tenemos la lipasa pancreática que permite la digestión de los triglicéridos y nosotros podemos ver el páncreas y el hígado con esta disposición tan particular que tienen. Podemos ver que el conducto colédoco desemboca junto con el conducto del páncreas, conducto pancreático o conducto de Wirsum, desembocan en la segunda porción del duodeno a través de lo que se conoce como la ampolla de Vater y el esfínter que permite la salida de este líquido o no permite la salida de este líquido pancreático, pancreato biliar, se denomina el esfínter de Oddi. Si nosotros detallamos este órgano denominado hígado, que es el órgano, la glándula más grande del cuerpo, podemos evidenciar que el hígado tiene dos porciones, el lóbulo derecho del hígado y el lóbulo izquierdo del hígado, que es mucho más pequeño. Tenemos a su vez que ambos lóbulos tienen lo que son los conductos hepáticos, el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, que ambos dos se juntan, se unen y conforman el conducto hepático común. Este desciende unos centímetros más hasta que encuentra el conducto cístico. El conducto cístico y el conducto hepático común forman lo que es el conducto colédoco, el que se encarga de llevar la producción biliar del hígado a la segunda porción del duodeno. No nos olvidemos, el colédoco y el virsum desembocan en lo que es la segunda porción del duodeno. Nosotros podemos a su vez encontrar una vesícula biliar que tiene el fondo, el cuerpo y el cuello. La histología del hígado, si nosotros hacemos un corte al hígado, nosotros podemos ver que su estructura celular se denomina el hepatocito. El hepatocito, que a su interior tiene las láminas hepáticas, y es muy importante, ya que en los extremos del hepatocito tenemos lo que es la tríada portal. La tríada portal que está compuesta por un conductillo biliar, la rama de la arteria hepática y la rama de la vena porta, que este es un detalle muy importante a no olvidar. Nosotros vamos a mayor profundidad, nosotros hacemos un cortecito mucho más pequeño, podemos evidenciar lo que es la disposición de esta estructura hepática y podemos evidenciar la vena central, lo que son los sinusoides hepáticos, los hepatocitos, podemos evidenciar lo que son los conductos biliares entre los hepatocitos. Aquí podemos ver las ramas de la arteria hepática, las láminas hepáticas, los hepatocitos, estas células de Kapfer y finalmente el tejido conectivo. ¿Cómo el hígado recibe su flujo sanguíneo? Entonces,
El hígado tiene esta característica que es muy particular. El hígado recibe sangre tanto oxigenada de la arteria hepática y sangre desoxigenada, pero muy rica de nutrientes a partir de la vena porta. Y nosotros vemos en esta figura que se encuentra en el libro que la sangre oxigenada llega por la arteria hepática. La sangre desoxigenada, que es rica en nutrientes, llega a través de lo que es la vena porta. Y nosotros podemos ver cómo ambos flujos desembocan en lo que es el sinusoide hepático. Este lleva tanto sangre de la arteria hepática como de la vena porta hacia la vena central, esta a su vez hacia la vena hepática. La vena hepática desemboca en la vena cava inferior. Y estas a su vez desembocan en la aurícula derecha del corazón. ¿Cuáles son las funciones del hígado? El hígado es nuestra gran fábrica. El hígado, además de la secreción biliar, cuya función es la emulsificación de los lípidos, interviene en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de los lípidos, metabolismo proteico, procesamiento de fármacos y hormonas y básicamente en la activación de la vitamina B. Si seguimos en sentido distal el estudio del aparato digestivo, nosotros podemos encontrar el intestino delgado. Y el intestino delgado, al igual que el estómago, el intestino delgado en reposo tiene muchísimos pliegues circulares y estos pliegues circulares sirven, tal como la naturaleza es tan sabia, sirven para aumentar la superficie de absorción en el intestino. No lo olviden. El intestino es básicamente para absorber todas aquellas moléculas que vinieron degradándose tanto en el estómago y por la acción de lo que son las enzimas pancreáticas. Y nosotros a su vez podemos ver de que este epitelio que impresiona ser cilíndrico tiene la característica de que a partir de cada célula existen vellosidades o microvellosidades que aumentan mucho más la superficie de absorción de estos nutrientes. Nosotros podemos ver a su vez que tienen una submucosa, una capa de músculo circular, capa de músculo longitudinal y la serosa. La diferencia con el estómago es que solamente el estómago tiene una capa muscular oblicua. Básicamente, las funciones del intestino delgado son la digestión, la absorción. Tienen un diámetro de 2.5 centímetros y tienen una longitud aproximada en el cadáver de 6.5 metros. El intestino delgado está conformado por lo que son sus diferentes porciones, el duodeno, el yeyuno y el ileón. Si nosotros, igual que en el estómago, realizáramos un corte de una parte muy pequeña del intestino delgado, de una parte que pudiera abarcar lo que son sus 4 capas, podríamos determinar lo siguiente. Ya a simple vista, nosotros podemos detallar que las células pertenecen a lo que es el epitelio cilíndrico simple. Y entonces nosotros podemos identificar que solamente es una capa de células que tienen el núcleo muy cerca de la base, son elongadas y que por eso se denominan cilíndricas. Estas células tienen, esta capa celular tiene 2 características, lo que son las células caliciformes y las células absortivas. Y aquí podemos ver una célula absortiva y una célula caliciforme que secreta moco. Nosotros podemos ver en la parte profunda las glándulas que se denominan criptas de Lieberkühn. Estas criptas de Lieberkühn tienen una característica
primordial y cardinal. Contienen diferentes tipos celulares y entre estos están las células endocrinas y también las células de Panet. Podemos ver que nuevamente en la submucosa podemos encontrar lo que es la arteriola y la vénula. Finalmente tenemos aquí las capas de músculo circular, la capa de músculo longitudinal y muy por fuera la serosa. Si nosotros realizamos un corte mucho más pequeño de lo que es el intestino delgado, nosotros podemos evidenciar en un mejor corte los tipos celulares presentes en el intestino delgado y tenemos que las células absortivas tienen estas microvellosidades o borde en cepillo que sirve para aumentar la superficie de absorción. Tiene las células caliciformes que secretan moco, tiene las células enteroendocrinas que secretan las hormonas, la secretina, la colecistocinina, y tenemos las células de Panet que secretan lo que son las lisocimas y son capaces de realizar procesos de fagocitosis. Nosotros tenemos que, al igual que en el estómago, en el intestino delgado existe lo que es la digestión química y la digestión mecánica. La digestión mecánica está dada por lo que es el plexo mientérico y tiene la segmentación y el complejo motor migratorio como movimientos. Esta segmentación son nada más y nada menos que contracciones localizadas del músculo circular en zonas distendidas por el quimo. A diferencia de lo que es el complejo motor migratorio o peristaltismo, que empuja el quimo hacia adelante en un corto trecho antes de extinguirse. Ahora, si pasamos a la digestión química, igual que en el estómago, existen determinadas enzimas que ayudan a la digestión, ya sea de lo que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Y dentro de la digestión química de los carbohidratos tenemos la alfa-dextrinasa, la sacarasa, lactasa y maltasa. ¿Qué sucede con las proteínas? Las proteínas ya empiezan a digerirse a partir de las enzimas presentes en el intestino delgado. Tenemos que son la aminopeptidasa y la dipeptidasa. Las enzimas que digieren los lípidos básicamente están dadas por lo que son las sales biliares que producen la emulsificación de los lípidos. Tenemos que la digestión de los ácidos nucleicos se da por las nucleosidasas y las fosfatasas. Entonces, nosotros podemos ver que todas estas enzimas que han actuado en la luz intestinal descomponen a fragmentos mucho más pequeños y que son más fáciles de absorber. Ahora, nosotros podemos ver en este gráfico que está en el libro que la glucosa y la galactosa se transportan, se absorben con lo que son los transportadores de sodio, glucosa, galactosa. Entonces nosotros podemos ver que este es un transporte secundario donde estos ingresan dentro de la célula y a través de la difusión facilitada salen al espacio intersticial o salen al capilar sanguíneo. La fructosa que se absorbe por difusión facilitada, los aminoácidos que necesitan un transporte activo o secundario con el electrolito, con el sodio. Tenemos los dipéptidos, tripéptidos que requieren un transporte secundario activo con el hidrógeno. Y tenemos los pequeños ácidos grasos de cadena corta, que estos se difunden sin necesidad de un cotransportador o un transporte activo secundario. Estos se difunden por lo que es la difusión simple. Una vez
que estos han entrado dentro de las células entéricas, estos salen por difusión facilitada, difusión simple, hacia lo que es el torrente sanguíneo. Y nosotros podemos ver aquí los grandes ácidos los grandes ácidos grasos de cadena corta y los ácidos grasos de cadena larga, junto con los monoglicéridos, pueden difundir de forma simple a través de lo que es la membrana celular. Se componen los triglicéridos y se reabsorben hacia lo que es el torrente sanguíneo. ¿Cómo se absorbe el agua? Y esto es muy importante para recordar. Toda la absorción de agua en el intestino delgado ocurre por un fenómeno de ósmosis. La saliva, nosotros excretamos más o menos 1 litro de saliva en 24 horas, más los líquidos que podemos ingerir, que puede ser más o menos 2 a 3 litros. El jugo gástrico, que son 2 litros, tenemos la bilis 1 litro, el jugo pancreático que puede alcanzar a 2 litros, el jugo intestinal de 1 litro y en el intestino delgado total son 8.3 litros y en el intestino grueso 0.9 litros. Total. Los líquidos ingeridos y secretados son 9 litros. Y total se absorbe 9.2 litros y se excreta 100 cc o 0.1 litro en las heces. Si nosotros pasamos al intestino grueso, vamos a recordar que el intestino grueso tiene unas funciones principales, entre las cuales están lo que es la formación de las heces, la absorción de agua, iones y vitaminas, lo que es la actividad bacteriana sobre determinados componentes, la absorción de las vitaminas, la producción de algunas vitaminas y la producción de la vitamina K principalmente. Entonces nosotros tenemos que este intestino grueso tiene diferentes porciones. Tiene el ciego con el apéndice, donde existe en este ciego la válvula ileocecal. Esta disminuye o esta regula el tránsito a partir de lo que es el intestino delgado hacia el intestino grueso. Tiene el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, tiene el colon sigmoides, como podemos ver aquí, el recto, el ano y el conducto anal. Nuevamente, hacemos un corte de lo que es el intestino grueso y podemos encontrar básicamente las mismas estructuras. La mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Si nosotros somos detallistas, nuevamente vemos ese epitelio cilíndrico simple en la mucosa, que está apoyado sobre una lámina propia y tiene una muscular de la mucosa. Este epitelio cilíndrico simple tiene tanto células absortivas para absorber la cantidad de agua, lo que vaya quedando, y las células caliciformes que secretan moco. Igual que en el estómago, igual que en el intestino delgado, aquí se forman las glándulas intestinales. Tenemos aquí, dentro del gráfico, tenemos lo que es la lámina propia. Nosotros podemos observar que en la submucosa están lo que son los vasos linfáticos, las arteriolas, las vénulas. Tenemos que el intestino grueso tiene una capa de músculo longitudinal y una capa de músculo circular, y entre estas se encuentra el plexo mientérico. Fases de la digestión. La digestión está, o tiene, mejor dicho, 3 diferentes fases, está separada en 3 diferentes fases. Y la digestión ya empieza desde aquella fase cefálica, donde nosotros podemos empezar a oler un chicharrón o algo sabroso en el ambiente. Ahí empieza la fase cefálica. O cuando nosotros vemos
digamos, algo muy apetitoso para los que les gusten las masitas, una torta, por ejemplo. Ya en eso, nosotros empezamos a enviar a partir de esta recepción de estos estímulos, empecemos a enviar información a lo que es la corteza, el hipotálamo y el tronco. Y el tronco, el hipotálamo y la corteza devuelven el estímulo hacia los efectores que están inervados por lo que es los pares craneales, el 7, el 9 y el 10. Una vez que se ha producido la ingesta del alimento, el alimento pasa por lo que es la boca, el esófago e ingresa en el estómago. Y aquí tiene dos situaciones que son importantes. Dentro de la fase gástrica existe un componente humoral y un componente neural. Y nosotros tenemos que los alimentos que ingresan en el estómago llevan a una condición controlada, cambian primero a una condición descontrolada, cambian el pH del jugo gástrico. Y segundo, distienden el estómago, distienden la pared gástrica. Entonces, ¿qué sucede en esta parte? Los receptores, tanto los quimiorreceptores, los que captan el cambio del pH, tal como los receptores del estiramiento del estómago, mandan impulsos nerviosos a lo que es el plexo submucoso. Inmediatamente, o el plexo submucoso, que constituye lo que es el cerebro del tracto gastrointestinal, envía un impulso eferente parasimpático a lo que son las células parietales. Y le dice, bueno, células parietales, ha llegado alimento al estómago, entonces ustedes necesitan sí o sí empezar el proceso de la digestión y liberar ácido clorhídrico. Se libera el ácido clorhídrico y entonces el músculo liso de la pared estomacal empieza a contraerse vigorosamente en esos movimientos que habíamos mencionado con anterioridad. Entonces, de esta forma, cambia nuevamente el pH del quimo y empieza la mezcla del contenido gástrico para buscar el vaciamiento del estómago. Esto lleva al retorno de la homeostasis, lleva al cambio del pH gracias a lo que es la secreción del ácido clorhídrico y mejora la parte de la distensión de la pared estomacal que retorna nuevamente a la normalidad. ¿Qué es lo que sucede después de esta fase? Viene la fase intestinal. Entonces, los reflejos generados en esta fase buscan enlentecer el vaciamiento gástrico. El reflejo gastroentérico estimula la contractilidad del esfínter pilórico para disminuir la llegada del contenido del estómago al intestino y la colecistocinina estimula la secreción biliar pancreática y también estimula la contracción del esfínter pilórico. Bueno, como nota importante, las presentaciones y videos son solo de referencia con una visión general del tema. Es responsabilidad del estudiante estudiar todo el contenido, desde el título del tema hasta el resumen, incluyendo casos clínicos, terminología, dibujos, tablas, gráficos, envejecimiento. En caso de que existan dudas o preguntas, acceder a la plataforma Classroom en la sección de preguntas del tema. El texto oficial, el libro de Tortora de Erickson, Principios de Anatomía, Fisiología, 15ª edición, Editorial Médica Panamericana del año 2018. Un saludo a todos ustedes.